de las herramientas que vamos a utilizar, que creo yo que son básicas para sembrar esta agua. Yo voy a hacer mi siembra de agua en mi comunidad de trabajo. Sí, ya en la próxima clase les daré la dinámica, los pasos para que vayamos consiguiendo ya las herramientas para la siembra de agua. Recuerden que es arena, tipo grava, unas piedritas. Vamos a necesitar azúcar industrializada, porque recuerden, entre más blanco, el azúcar es más industrializado, ¿sí? Vamos a necesitar sal, vamos a necesitar agua de mar y sal de mar. Vamos a necesitar, yo creo que eso ya lo preparamos, o si no, hay que prepararlo, hermanitos, no se preocupen. Necesitaremos cal, cal con polvo de tabaco, una plantita de ahuehuete o de sauce. Y vamos a un espacio donde veamos que está húmedo. Hay una forma de de verificar que el agua va a haber abundancia de agua en algún lugar. Sí, pues que vemos que siempre el pastito está verde, ¿no? Entonces todo eso es importante irlo reconociendo, pero más sin embargo todo eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy quiero enfocarme en la utilidad de nuestras herramientas. Como ustedes sabrán, algunos, pues ya iniciamos el año pasado, ¿verdad? Con el pedimento de lluvia. La primera parte ya lo trabajamos. Más sin embargo, hay algunos que pues dicen, oye, yo sí lo quiero tomar esta segunda clase. ¿Por qué? Porque el próximo año Carrizo, vamos a estar solamente siguiendo las veintenas y haciendo nuestras prácticas. Tal vez, tal vez sembremos en algún terrenito. Y ahorita ya estoy haciendo algunos convenios. Si no es que me presten un pequeño terrenito para sembrar e ir haciendo todas estas ceremonias tal como debe de ser, vivenciarlos. Porque es una de las metas del próximo, terminando estos 4 años, terminando el año Nahui Cali, y ya fundar nuestro Calmecac, Calmecac Tlacatecolotl, en donde los que gusten venir a tomar las clases, va a haber clases de pedidores de lluvia, pero tendrán que sembrar para poder entender realmente las veintenas. Estudiar prácticas y ceremonias referidos al nahualismo, pero tendríamos que utilizar el Amoshli Feyerabadi Meyer o el Amoshli Tezcatlipoca, el Yowalyeyecat, el Amoshli Borgia, el cual vamos a tener que aprenderlo sí o sí. Una de las clases va a ser escribir en esta escritura ideográfica, ¿no? Y hay otras clases que serían de temazcal. ¿Todos los voy a dar yo las clases? No, hermanitos, no. ¿Por qué? Porque no podría multiplicarme para hacerlo, ¿no? Pero es una de las clases que lo vamos a hacer. Y bueno, ¿cuánto duraría esta preparación? Pues serían 4 años, hermanitos, ¿no? Quizá este Calmecac lo que sí van a aportar en lo económico sería para los gastos de cosas que no vamos a producir, porque maíz, frijol, calabaza, verduras, vestimenta, todo lo vamos a producir ahí mismo. El estudiante que salga va a saber todas estas prácticas
y algunas prácticas de algunos abuelitos que lo están haciendo. ¿Sí? Ahora bien, en la clase del día de hoy, Teotlalome y Pan Nemiliscayon, el trabajo de los tlaloques o fertilizadores y su conexión con las herramientas. ¿Sí? Y con esto yo quiero iniciar esta clase que es informativa, porque la práctica lo vamos a hacer nosotros. Se dice y se mantiene esta palabra antigua, y yo se los comparto a ustedes por primera vez. Se dice que los abuelos que empezaron a buscar estos espacios de los mal llamados olmecas, ¿no? La cultura madre, decimos, empezaron a buscar los espacios. Llegaron por el río Balsas, aquí del estado de Guerrero, sufrieron una parte de la hambruna en el cual llegaron a Teocuantitlán, el lugar de los tecuanis. ¿Existe todavía ese lugar sagrado? Esperemos visitarlo un día con ustedes. Empezaron a buscar ese espacio. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces se encontraron justamente no a un tigre, es a un ocelote, ¿no? Que el ocelote es más pequeño que el tigre. Y le preguntaban, oyes, tigre, nosotros necesitamos comer. Venimos sufriendo esta hambruna, ¿no? Y en ese momento, pues él no sabía, este tecuani, el tigre, de que el jaguar, el ocelos, porque ya les decía, tecuani no quiere decir tigre, tecuani el que devora, el que come. Entonces, les dijo, sí, yo les voy a ayudar. Hay un lugar que se llama Yoltepetl o Tepeyoló. En ese lugar, en esa montaña de Tepeyolotli, está el gran tesoro, ¿no? Pero las personas pues no sabían, no entendían qué era el gran tesoro. Eran personas nómadas. Van a esa cueva, pero al llegar había un guardián, ¿sí? Llegaron a ese lugar, dijo este tecuani, dice, ¿y cómo voy a entrar al corazón de la montaña? ¿Cómo entraría yo al corazón de la montaña? Pues no veo ningún portal. Entonces, en su mente, el tecuani, el ocelote, mira un hormiguero. En este hormiguero estaba metiéndose, saliendo y entrando hormigas. Y dice, pues voy a preguntarles a estas hormigas, ¿sí? ¿Por qué están metiendo mucha comida? Y entonces la hormiguita le pregunta, oye, esa amiguita hormiguita, ¿cuál es el portal donde debemos de entrar al Yoltzintepetl o al Tepeyoló? Le dicen, no, no pueden entrar. Ustedes no se les tiene permitido. Se juega una hormiguita, pero siempre hay una hormiguita que pues quiere el beneficio común, ¿no? Y le dice, oye, Ocelotito, yo sé por dónde puedes entrar. Caminas derecho, izquierda, derecha, encontrarás un árbol frondoso. Debajo de ese árbol, en una de sus ramas, subes y ahí está la cueva a la entrada del corazón de la montaña, donde hay todos los tesoros. Se va el tecuani,
pero en su camino se encuentra a otro son gemelos, un tecuani verde, y ahorita les explicaré qué simboliza el tecuani verde, en algún momento yo ya les explicaba, ¿no? Y le dice, ¿y dónde vas? Es que voy a buscar, es que voy a buscar el tesoro, la promesa que le hice a los humanos que están muriendo de hambruna, ¿no? Va a esa cueva y para su sorpresa hay muchísimas riquezas, jade, quizás hasta oro. Y entonces se dieron cuenta que estaba el Teocintli. Teocintli es el grano sagrado, que era un pastito con dos hasta un grano de maicito. Y como vieron que abundaba, el ocelote amarillo agarra un buen manojo, el ocelote verde también se salen lo más rápido que puede. Ya en el camino, el espíritu de la montaña ruge y entonces le habla a los tlaloques, porque son muchos tlaloques. Tlaloc no, a veces decimos, sí, Tlaloc es uno solo, Tlaloc, no, son muchos. Está el Tlaloc furioso, está el Tlaloc amoroso, ¿no? Que están con hasta con los colores, el Tlaloc, decíamos amarillo, el Tlaloc negro, el Tlaloc rojo, el Tlaloc azul, el Tlaloc del universo, y cada uno de ellos, este espíritu de la montaña los llama. Necesito yo en este momento su presencia. Yo no sé en qué momento ustedes se descuidaron y vinieron dos intrusos a robarse el grano sagrado. Y en ese momento, cuando se dan cuenta, vienen los Tlaloc tirando rayos, lloviendo, relámpagos y todos. Cada uno de los Tlaloc venía haciendo su trabajo. Y en su afán de escaparse estos ocelos, venían tirando estos granitos de maíz del tío Sintli. Y como venía lloviendo, empezó a caer en la tierra, en la madre tierra, y empieza a brotar este teocintli, ¿no? El centeo, de ahí nace el centeo, el sustento alimenticio. Y para su sorpresa llega con los humanos, le dice, ¿qué nos traes? ¿Qué, qué es lo que nos vas a dar? Solamente cada uno de ellos les entregó una plantita con un granito de maíz, el ocelot verde y el ocelot amarillo. Le dice, ya fuimos por el tesoro. Ahora les toca a ustedes cuidar. Empezaron el tiempo de lluvias en esos días. Eso era en abril. Y empezaron a buscar. Esta misma semillita debe de haber brotado por acá. Y en ese camino había muchas semillitas y empezaron a nacer el maíz. Y entonces el ocelote les dijo a los pobladores de esa cuenca del río Balsas, les dijo, he aquí, Dios, nosotros ya les dimos el tesoro. Ustedes ahora lo tendrán que cuidar. Y al ver esta plantita, el granito, empezaron a cultivarlo, a mejorarlo, ¿sí? Empezaron a aprender esa ingeniería biológica de la planta. Empezaron a cosechar mazorcas. Y sus primeros granos, ¿a quién creen que les ofrendaba? Al Tepeyolotl en la cueva, en las cuevas le llevaba. Por eso ahora en las tradiciones que todavía se conservan aquí en la montaña, los abuelitos, hay unas mazorquitas, las más hermosas,
llevan, pero también llevan los tamalitos hechos de maíz y lo llevan a la cueva para el gran señor guardián de los tesoros. El ocelotito amarillo representa el tonalco, el tiempo de secas. El ocelotito verde representa el chopanco, el tiempo de lluvias cuando se cubre la madre tierra, todo de color verde. Y desde entonces los abuelos aprendieron que había un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar, un tiempo de observar, un tiempo de aprender, un tiempo de agradecer. Y para contentar, para agradecer a los Tlaloc, y esa práctica todavía se hace en la primera siembra, o sea, si ya sembraste, la primera cosecha o el primer corte de lotitos, no te lo comes tú. Lo preparas, hierves los elotitos y a los primeros que les vas a dar los elotitos es a los Tlaloc, que nosotros por acá les llamamos como quiaxitzinten, los que trabajan con la lluvia, ¿no? Entonces se les pone, ellos primero lo consumen. Después de que ya se les ofrendó, ahora sí, toca el que sembró comer, no antes él, ¿sí? Y desde entonces, toda esta práctica se viene realizando. Por eso en el mes de septiembre, el 13 de septiembre, nosotros aquí en la región celebramos Shilo Cruz, ¿verdad? Que está en una de las veintenas, que se le agradece a Shilonan. ¿Quién es Shilonan? La energía femenina del sustento cuando son los elotitos tiernos, la gran señora de la energía de los elotitos tiernos. ¿Por qué le dicen la gran señora? Como es mamá, quiere a sus hijos, pues ya les da a ella, pues el sustento, ya que coman. Ya a fines de septiembre, ¿no? Que justamente se hace una ceremonia en Shiloh Cruz, se hacen crucecitas alrededor del sembradío, tiene un por qué y para qué. Lo que hace es proteger esa siembra, se les agradece a la lluvia, al viento, al sol, a la tierra, ¿verdad? Al mismo Tepeyolotli con sus animalitos para que no vengan a comer pues todos los elotes ahí, que haya un sustento también para los demás. Entonces, a partir de eso, uno de los trabajos que nos toca a nosotros es, en este caso, en esta actualidad, traer esas prácticas como el sincretismo religioso, ahí se resguardó, identificarlos, ¿no? Y desde entonces estos humanos en agradecimiento a estos seres, a estos ocelotes que de una u otra forma les ayudaron a encontrar este sustento, pues les agradecen a ellos. Por eso formaron ahí toda una escuela, toda una comunidad en donde la principal energía es el Altecuani, ¿no? Por si nos organizamos con el hermanito José que vive en Chilapa, podemos ir a visitar este lugar sagrado, donde la energía del Tecuani y pues desde aquellos tiempos hasta ahora en la región de la montaña y básicamente por Chilapa hay como dos o tres comunidades, está Citlala, ¿verdad? Está Acatlán, en donde todavía podemos ver estas danzas del Tecuani como agradecimiento, como una conexión con la montaña, como una conexión a través de este trabajo. Y terminando este pequeño relato,
Por eso, en esos días de Peyolojli, el espíritu de la montaña, les perpetuó estos dos ocelotes para que siempre estén en pelea, ¿no? Siempre estén peleando, siempre nunca pueden estar juntos. Se va uno y llega el otro, siempre pugnándose. Pero la metáfora está en que siempre está en constante cambio, en constante transformación nuestra madre tierra, ¿no? Entonces, a partir de esto, de este pequeño relato que se viene perpetuando, ¿verdad? De generación en generación, con los que se dedican a pedir la lluvia, o los que decidimos trabajar y comprender sobre todo y entender el poder que todavía se sigue germinando dentro de las prácticas, pues está ahí presente el Ocelot. Tan ahí está el presente el Ocelot, una conexión con los tlaloques, que no son uno, son varios, ¿sí? Sí existe uno, el principal, pero existen los demás. Y no todos los Tlaloc son tan buenos, ¿no? Y bueno, a raíz de todo esto, por eso les quise presentar aquí, en esta imagen, de la Moshliborgia. Como ustedes pueden ver, estos son Tlaloc, miren, y están por colores. Al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, mazorquitas de diferentes colores, el centeotl. Este relato inicia en esta parte. De aquí, claro, ahorita el relato que les acabo de compartir es en resumen, es un poquito más extenso, en donde nos trae especificaciones y necesitamos tener la paciencia para entenderlo, como esto, el relato de correr, de corretear a estos dos ocelotes y venir lloviendo, ¿no? O sea, venía lloviéndolo porque los venían persiguiendo con rayos, con truenos, y está aquí, miren, está aquí presente. Miren, si ustedes se pueden dar los Tlaloc, están tirando esa agua hacia abajo, hacia la madre tierra, ¿no? Bien. Y para ello, aquí tenemos, miren, al Tlaloc. Como ustedes pueden ver dentro de este tocadito, en su tocadito tiene aún, precisamente este tocado, como un tipo casco, tiene a un ocelot blanco. ¿Por qué ocelot blanco? Bueno, por eso quise contarles este relato para comprender mejor esta parte de la conexión de Tlaloc con Tepeyolotli. Recuerden ustedes que en la primera etapa, en el primer curso, en el número 1, dijimos que está Tonatiu, que está Yeyecatl, está Chalchihuit, ¿no? Chalchihuitlicue, está Tlaloc, está Tepeyolotli. ¿Quién más? Está el abuelito Huehueteo, el abuelito Fuego, ¿no? Todos ellos están en estrecha comunicación para poder crear todo este sustento que necesita la humanidad, ¿sí? Porque literalmente decimos, no, es que nada más son graniceros, porque sí se maneja esa palabra, ¿no? De decir, no, es que son graniceros, es que soy granicero, es que yo atajo al granizo. No es así. La función, la conexión aquí es trabajar con Tonatio, trabajar con Yeyeca,
con Chalchihuitlicue, con Tlaloc, con Tepeyolotli, el espíritu de la montaña, ¿no? Todos ellos están ahí presentes y como pueden ver ustedes, aquí dentro de esta boca que emana Tlaloc, sale un ocelotito blanco, ¿sí? Pero ¿por qué blanco? ¿Por qué no amarillo? ¿Por qué no verde? Como decíamos en el relato. Bueno, porque Tlaloc trae el mensaje del espíritu de la montaña. Porque en esta metáfora debemos de entender que nosotros llevaremos el aliento del abuelo Tepeyolote, del espíritu de la montaña, como guardián. ¿Y cómo lo llevaremos? Aquí nos está diciendo que tu palabra se genere, que tu aliento sea el vehículo también para comunicarte con Tepeyolotli. Es por ello que en las comunidades, y ustedes algunos también ya lo han hecho ahí en el Estado de México, ¿no? Pero en la Ciudad de México, perdón, en la Ciudad de México con el hermanito este, Alejandro, fuimos a la montañita donde ellos van a hacer sus ceremonias de petición de lluvias. Y si se dan cuenta, siempre es que se va a las montañas, o como decimos, a los cerros allá, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque justamente vamos a ese cerro, a esa montaña o a ese paraje, a ese lugar sagrado, porque es donde está precisamente, pues, Tepeyolotli, ¿no? El espíritu de la montaña. ¿Y qué es lo que vamos a pedir? No tan solo vamos a pedir, porque Él es el que manda las lluvias, porque Él es el guardián de las lluvias. Y no tan solo vamos a pedir, así que llueva bonito, ¿no? Al menos en los pueblos, al menos aquí en el pueblo, va, se pide, pues sí, una buena cosecha, ¿no? Pero también se pide para que en el pueblo el encargado de la comunidad como autoridad máxima, que es el comisario municipal, pues que no haya tantos problemas, que pase su periodo, ¿no? De mandato, que, pues que no se vayan a crear muchos problemas, a que la comunidad viva tranquilamente, ¿verdad? Entonces todo eso se le pide, sustento energético, espiritual, pero también se pide por los que están enfermos, pero también se pide porque en estas cosechas, pues que haya esa abundancia, porque si hay maíz, hay frijol, hay todo esto, lo indispensable, podemos vivir, ¿sí? Decía un hermanito, bueno, yo tú no sé por qué tanto te preocupas si tú ni siembras. Bueno, tal vez no siembro, pero cómete tu dinero. Si el que siembra no cosecha, a ver de qué te vas a alimentar, ¿verdad? Entonces, todo esto, por eso que aquí les puse esto, lo del bastón de Tlaloc, ¿verdad? Que es el que conecta la Tierra con el universo, ¿sí? Algunos ya tienen su bastón, pero vamos a iniciar aquí. Miren, las herramientas y la conexión con los tlaloques, su función con el trabajo del pedidor de lluvia o pedidor de fertilidad, ¿no? Como yo les decía, yo si voy a hacer esta petición, no voy a decir, no es que nada más donde yo siembro, en esa partecita que llueva y que los demás no. Se pide por todos, ¿no? Y una de las herramientas básicas es el Poposhkomil de Yei Ixchil, de tres patitas.
Tiene un simbolismo el porqué de tres patitas. Sí. Estas tres patitas, recuérdense que es el número tres es el de crear. Pero ¿qué vamos a crear? Vamos a crear la conexión. Ajá, la conexión ¿con quién? Con lo que decíamos, con Tonatio, con Tonantzintlalli, con Chalchihuitlicue, con Tlaloc, con Yeyecatl, con Tepeyolor, ¿sí? Estos contenedores nos sirven para crear y contener al gran abuelo, Huehue, Huehueteotl, ¿no? ¿Y quién es el abuelito fuego? ¿Sí? Por eso, en toda ceremonia, lo primero que se prende antes de iniciar con todo es el abuelito fuego. Primero es el abuelito fuego, ya pones tus carboncitos en tu popochcomil, ya lo prendes, le pones el copalito. Es la primera ofrenda que haces en una ceremonia. Ustedes ya lo saben, los que tienen temazcalito, ¿no? Ya prendieron su fueguito. O ya prendieron el tlecuil donde están las abuelitas para el temazcalito. De ahí agarran la bracita. Vamos a sahumar el temazcal o vamos a sahumar el lugar de ese espacio. Pero no nada más voy a agarrar mi poposhkomit y ya, no. Nos va a servir este para pedir permiso, ¿no? ¿Cómo? Abuelitos, abuelitas, energías que viven en este lugar, les pedimos permiso, denos permiso. Venimos de paso, no venimos a perturbar su paz, su tranquilidad. Sabemos que ustedes son los guardianes de este lugar y les reconocemos. Solamente les pedimos permiso que nos den la oportunidad de estar aquí un rato con ustedes y podamos convivir en armonía y lograr nuestro objetivo. Pero no tan solo de la madre tierra. Cuando estamos hablando, nuestro aliento, nuestra palabra viaja a través de este copalito. El copalito es el puente. Es como ahora nosotros el puente, pues es el celular, ¿no? O, o a través de esta plataforma Zoom, ¿no? Que a través de esto nos comunicamos. Pero para ceremonias, el humito, ya sea de copal o de tabaco, cada uno tiene diferentes funciones. El del copal es para comunicarnos con las energías de ese lugar, con los guardianes de ese lugar. También con Xochiquetzal y con toda la naturaleza en el espacio. Pero el tabaco, ¿para qué? Bueno, el tabaquito el humito es para los guardianes que viven en esa tierra o debajo de la tierra, porque no sabemos, ¿sí? No sabemos que ya hay energías que ya trascendieron y viven en ese lugar. Por respeto se les ofrenda este tabaquito, ¿sí? En el Popochcomil, de preferencia, ¿sí? En ese sahumador, ¿sí? ¿Por qué tres? Simboliza que en este espacio, en esta herramienta, voy a crear la comunicación primero con el abuelo fuego. Cuando voy a prender mi Popochcomil, voy a hacer en forma de cruz el ocotito. Ya de ahí le pongo los carboncitos abajo y arriba pues ya le pongo el ocotito, pero abajo tiene la base. ¿Por qué como una cruz? Bueno, porque estás pidiendo permiso en los cuatro rumbos de poder encender el fueguito, de poder iniciar una ceremonia, ¿sí? Algunos dicen, no es que algunas tradiciones, algunos abuelos, algunos capitanes de danza, el poposhkomil solamente lo puede utilizar la mujer.
El hombre no lo puede utilizar. Al igual que la tecocoli dice, ¿no? Pero ¿por qué? La mujer y el hombre, con qué tocaría el poposhcomil? Con las manos. Cuando nosotros decimos esto es solo para hombres, ¿saben cuál es la respuesta? Todavía tenemos la mentalidad, es que los indígenas son bien machistas. A ver, no son machistas, tampoco elitistas. Es que estás pensando en un pensamiento, pues, de los que llegaron, ¿no? A ver, no por criticar, nos vamos a su religión. ¿Cuántas veces hemos visto a una monjita celebrar una misa? No, porque está reservado solo para el sacerdote, ¿no? Y eso no es ser machista. Ahora, un ejemplo claro para nuestros abuelos, ¿no? Si decían, en nuestro cuerpo tenemos una energía femenina y una energía masculina. Y no eso no quiere decir que seas homosexual o seas, como dicen algunos, no tiene nada que ver eso. Estamos en una dualidad perfecta, ¿no? Está la otra parte, Chalchihuitlicue, Tlaloc, Pastecatl, Mayahuel, Tezcatlipoca, Xochiquetzali, Tonatiu, Metzli. Y así todos están en esta armonía dual. Entonces, por ello, ¿podemos utilizar el Poposhkomil? Sí. ¿De tres patitas? Sí, porque estás creando, ¿no? Eres parte de la creación. Pero ¿qué estás creando? Vínculo, comunicación. Para eso nos va a servir este Poposhkomil. Ahora, dicen algunos, es que pues yo utilizo mi Tlemait porque soy hombre. Bueno, está bien. Pero la mujer no puede utilizar el Tlemait. Lo mismo les digo, ¿por qué no? ¿Ah? Ahora, todo este trabajo, no sé si se han dado cuenta, en los calpulis siempre hay una guardiana del fueguito. Sí, si se pudiera, cada quien en su espacio, alguien quien trabajara con el Popos Comics, qué bueno, pero si dice uno, yo quiero trabajar con Popos Comics, con Tlemait, con Atecocoli, sí, adelante. Solo que con uno sentimos más conexión, ¿no? Por ejemplo, conmigo, con su servidor, tengo mayor conexión con el Atecocoli que con el Poposhcomil, ¿no? Pero tendré que utilizarlo, sí, estando en este trabajo, sí. Ujú. El Poposhcomil. Ahora bien, estos son puentes. Al igual cuando ustedes en su altarcito, en su plegaria, prendan un incienso o el humito de tabaco, ¿no? El tabaco está hecho para inhalar un poco en la boca y nuevamente sacarlo, mezclarlo con el aliento para que lo que sentimos acá, podamos enviarlo a través de este humito, porque es lo más sagrado que podemos encontrar. ¿Sí? Vamos con el atecocoli. Ahorita les puedo explicar muchas cosas, pero en la práctica se ve mejor. Lo haríamos mejor.
Espero que podamos reunirnos en estas reuniones programadas y pues a lo mejor aclarar algunas cosas, incluso en los espacios que nos reunamos, sembrar agua, solo hay que preparar todas las herramientas, una plantita de ahuehuete, una plantita de sauce, eso nos puede servir para sembrar esta agua, ¿no? Bueno, dice Atecocoli, ¿verdad? Se manda el mensaje a través de lo más sagrado que tenemos como seres humanos, que es el aliento. El Atecocoli es una de las herramientas que ya aprendimos nuestro Poposhkomil. Ahora agarro mi Atecocoli, lo sahumo, lo limpio y ya doy mi primer toque, ¿no? Para que los que están en este lugar de la ceremonia ya se preparen. El segundo, el tercero, el cuarto toque, pues ya les hablas, vénganse, vamos a organizarnos. Si vamos a hacer un tlalmanali o si vamos a hacer este trabajo, vamos a empezar a sahumar, a limpiar energéticamente el espacio, ¿no? Pero también este tecocoli nos sirve como un puente también para enviar ese mensaje a los abuelos, a las energías, pues de los rumbos, ¿verdad? Ahora que ya sabemos un poquito más de este camino, pues son 8 rumbos, ¿no? Los 4 rumbos que es Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, ahí tenemos 4, Ilhuicatlampa, el del universo, el Omeyoca, Tlaltictlampa, bueno, la tierra, el rumbo de la tierra. Ya llevamos ahí 6. El número 7, ¿no? El de Yoltlampa, el lugar del corazón. Y el 8, ¿no? Es ese es el rumbo del Nahual, que no lo podemos ver, eso es la parte de nuestro espíritu, pero ahí está presente, ¿verdad? Entonces, poner boca abajo el atecocoli para que cargue de energía de la madre tierra. Sí, este Atecocoli no podemos meterle la mano acá en esta parte, para eso es algo sagrado, ¿sí? Si lo ponemos boca abajo al Atecocoli, la energía que absorbe es de la tierra. Pero si digo, yo quiero cargarme a Tecocoli porque me quiero comunicar con las y los abuelitos del universo, lo pongo boca arriba para que se cargue de esa energía. Entonces es básico también saber cómo utilizar nuestras herramientas, al menos para estas ceremonias de peticiones de lluvia y de prácticas como fertilizadores, ¿no? Estas son las dos cosas que podemos aprender. Ahora nuestro Atecocoli. En nuestro Atecocoli podemos escribir nuestra historia, nuestra identidad personal. Sí. Por ejemplo, como ven ustedes aquí hay un Atecocoli, pues está escrito toda una historia en ese Atecocoli, ¿verdad? Ya sea algo de mi tonal, de mi trecena o de mi nombre, la siembra de mi nombre, le puedo impregnar en ese atecocol. Sí, es básico, es herramienta básica para este trabajo. Por si no lo hemos conseguido, hay que irlo consiguiendo, hermanitos, para que podamos trabajar. El bastón de Tlaloc. El bastón de Tlaloc nos va a servir y esto lo vamos a utilizar específicamente para estas prácticas. Porque tenemos el otro bastón de carricito, que es bastón de trabajo, ¿no? El bastón de Tlaloc sirve como un puente de conexión con las energías que existen y vibran sobre la tierra y se conectan contigo mismo. Y también se puede conectarse con las energías del universo, ¿no?
el bastón debe de ser de árbol de ahuehuete. ¿Por qué? Como hace ratito hablábamos de la dualidad, ¿no? Se dice que el abuelito Tlaloc quería estar muy cerca de la abuelita Chalchihuitlicue, que es su dualidad, que es su parejita, pues buscó la manera de estar siempre cerca de ella y buscó su hogar en el abuelito ahuehuete, ¿no? Entonces, por eso, donde hay agua, está el abuelito ahuehuete, ¿no? Como parte de esa dualidad. Por eso que el bastón debe de ser del árbol de ahuehuete, algunos le dicen sabino, ¿verdad? En donde tiene que ser de un arbolito que se haya secado, ya sea una rama o ya sea una raíz, ¿no? La raíz sirve para absorber el agua en la tierra, esta agua subterránea. Y las ramas, bueno, sirven para captar también agua de la lluvia, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el mejor? Las dos funcionan. La única ventaja de que el bastón de ahuehuete, que es de la raíz, es menos pesado y el de la rama es más pesadito, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, porque el de la raíz, como al ser un conducto, al ser como esta herramienta de absorber el agua, ¿no? Se vuelve más porosa. Por eso es que pesa menos. También de eso depende el peso del bastón, ¿no? Y creo yo que la mayoría ya lo tiene. La mayoría lo puede ya ir forjando, trabajándolo, ¿sí? Tenemos otra herramienta que también es importantísimo. A ver, por aquí pasó. El soplador o el abanico de palma. Este abanico de palma tiene muchísimas funciones, ¿no? Pero en este trabajo, como principiantes de este camino, nos va a servir para mover, para dispersar las nubes y también para juntar las nubes y para mover las nubes, ¿no? Muchos de nosotros ya lo hemos comprobado, ya hemos hecho este trabajo. En algunos trabajos, cuando pues hicimos la sanación, ¿no? Que les decía, necesitamos a Tonatiuh para ver cuando soplamos el agua, si se forma el arco iris o no, el Ascosemalotl. Y pues necesitamos que dispersen todas esas nubes para trabajar con el abuelito Tonatiuh. Y también en algunos momentos, en Huitzilin y Pañejecas, estaba ya lloviendo muy fuerte, ¿no? Decíamos, no, pues ya viene la lluvia, nos vamos a mojar. Pues varios de los hermanitos se pusieron a trabajar en ello, que sí alrededor estaba lloviendo, pues muy, muy, muy abundante, pero en el lugar donde estábamos, pues sí llegaba, pero esa lluvia suave, ¿no? Entonces todo eso sí es posible, pero ¿cómo lo podemos lograr? Pues practicándolo, hermanitos, no queda de otra. Aquí la práctica es indispensable para este aprendizaje, ¿no? Sirve para mover y juntar, dispersar a voluntad. Además sirve para el fuego, ¿no? Para prender el abuelito fuego. Muchos de nosotros, pues ahí estamos con nuestro Poposhkomich y lo estamos soplando, ¿no? Le estamos dando nuestro aliento. Y bueno, el abuelito huehueteo, pues no distingue entre qué es bueno, qué es malo. Él solo recibe. Y lo que estás haciendo es ofrendándole tu aliento. Y pues, ¿qué va con tu aliento? Pues con tu aliento va esa energía tu energía vital, ¿no? Vaya pues tu vida diaria, tu vida, tu tiempo de vida. Por eso varios de los abuelos que se dedican a esto
a pesar de su edad no muy avanzada, pero sí se llegan a mostrar o podemos llegar a observar abuelitos pues ya muy desgastados, ¿no? ¿Por qué? Pues decíamos, nada es gratis. Aquí el pago que lo que damos nosotros pues es nuestro tiempo, ¿no? Nuestro tiempo de vida, existencia. ¿Sí? Hermanito Enrique, lo escuchamos. Creo que había levantado la mano. ¿Ya se arrepintió? Bueno. Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Wally temas tiene la Vale, neta no vale, mi no miente. hermanito. Eh, pues sí, un estilista en relación a lo que ha estado usted manifestando ahorita, lo Ujú, que hemos estado aprendiendo por parte de mi persona en este conocimiento con mis abuelos, ya pues ya desencarnaron, pero algo que en estas fechas, cuando empieza la calor, ujú, pues yo ya esa práctica que le hacía mi abuelito y yo la sigo haciendo, es cuando empiezan las calores para llamar el abuelo viento. Mi abuelito pues se ponía frente al sol y decía estas palabras, decía barbas de oro, 3 veces, barbas de oro. Te pido que mandes tu aliento, tu aire, para que apacigüe este calor. Y en ese momento hacía silbidos y la respuesta pues era inmediata. Empezaba a llegar un viento y en los árboles se manifestaba luego porque del lado donde estaba soplando, las ramas de los árboles empezaban, aunque al principio nada más era esa parte de la rama del árbol, lo demás después empezaba a se empezaba a quitar la resolana del ojo, para todos, no más para partes, sino decía para que este calor no dañe el sembradío y yo practico en ocasiones cuando hace aquí, pues en la costa, en la parte de acá de atrás de su casa, en el jardincito, pues a veces se sofoca lo que es la parte de mayo, junio y septiembre, ni se diga. Cuando inician las lluvias, lo que es agosto, septiembre, que es aquí en Lázaro Cárdenas, es cuando se pone más sofocante. Y es cuando lo he practicado y mi esposa y mis hijos han visto el resultado. Entonces, esta parte, pues yo la tengo bien arraigada. Inclusive mi abuelito, que en paz descanse, él abría las manos. Él abría las manos, y llamaba el viento también. Jalaba las manos hacia el pecho, pero era, un brazo que se estaba moviendo y uno sentía cómo empezaba el viento del abuelo Yeyécata a empezar a manifestarse. Inclusive ya después en tiempos de lluvias, cuando decían hay una borrasca o una culebra, hoy pues los conocemos como tornados. ujú, Él hacía una cruz con sal y tenía su machete. Y con ese machete con el que trabajaba pues en el campo, con ese cortaba. Decía voy a cortar la culebra y se salía y hacía una oración en latín, que mis abuelitos hablaban muy bien el latín. Yo aprendí una parte del latín y lograba cortar y apaciguar el agua. Esas borras venían tan fuertes que a veces es muy feo la cosecha. Inclusive parte de la ciudad, pues los ríos que pasan ahí, porque pues yo soy de Ciudad Guzmán, Jalisco, esa es una buena parte de la ciudad es Ayú. Toda el agua potencial que ya
minutos inundaba los ríos, se rebosaban y hacían desastre. Y solamente así se juntaban. Yo recuerdo que se juntaban varios abuelos a hacer ese trabajo y se iban al campo a hacer ese trabajo. Y ya cuando regresaban, pues ya el agua ya se había calmado. Sí, ya había hecho algo de daño, pero salían aún así a calmar, a pedir. Y como usted dice, se juntaban con, con el ejido, el comisario y los responsables iban a hacer esos trabajos. Y al último se integraba la iglesia porque sacaban un santo, hay un santo, un patrono ahí de Ciudad Guzmán, que es San José. Y entonces lo sacaban a que viera el desastre que había hecho el agua y le pedían y se hacía o se hace todavía, se hace una misa en el campo y ahí va toda la ciudad. O sea, me refiero, cuando digo ciudades, todos los habitantes, con excepción de algunos que estén trabajando, pero comúnmente en esos días, este, pues en las empresas les dan espacio para que salgan, para que cumplan ese compromiso todavía, porque es una promesa que se tiene ya de año tras año por los desastres que se hacían. Ese es mi Nestilistli Temastiani en relación a esta parte. Igual del el Popocón, a mí me enseñaron que lo teníamos que magnetizar en agua de mar. Si no había agua de mar, era sal de grano, ponerle en un porque eso bien más que tenga sal. Después, eso es lo que me enseñaron y los petatitos, ¿cómo se le nombran? Esos que tiene ahorita sopladores, tenían así como Ujú. usted de cruz y atrás de la puerta. Un machete, tengo una espada, su casa en la parte en la recámara, puerta, por su de Escucho chile, su cara entrecortado. es de bronce, pero incrustaciones de plata. Entonces, todas estas cosas las está teniendo, pero no sabía cuándo momento esta parte, todo este conocimiento que nos está partiendo. Decía mi esposa, yo no sé para qué tiene tantas cosas, pero ahora que ella misma ha estado viendo que se han utilizando, mira, ¿cómo es posible que tú te vayas dando? Digo, no me vaya, las, las herramientas van llegando poco a poquito. Y yo decía, pues en algún momento las voy a usar. Y aquí están. Tengo un bastoncito que es me llegó, ya tengo años con él, aquí lo tengo David. Y entonces el que estaba empezando a ver tiene pues pinturas purépchas. Y pero sí también quiero tener mi bastón de ahuehuete. Entonces sí pedirle de todo corazón Temastiani que me lo vaya preparando y me dice la ofrenda y ahí la voy juntando para irle mandando. Y gracias por estas palabras, porque me de compartir. Gracias, Temastiani, gracias, hermanitos. Sí, hermanito, en efecto, o sea, a veces creemos que no sabemos nada, ¿no? Pero realmente hay muchas cosas que ya lo sabemos o ya lo hemos observado con nuestros ancestros. Lo que toca ahora es empezar a conectar, a recordar y ya pues con eso nos empoderamos, ¿no? Con respecto al Popo Shkomil de tres piecitos, yo conseguí algunos, por ahí si gustan. De hecho, le pedí a la abuelita que me los hizo, porque ella los pinta y los elabora en los meses de Día de Muertos, que es cuando más consume la gente con su sahumerio para sahumar su altar y ofrendarle copal a sus difuntitos, dicen, ¿no? Pero en este caso le dije, dices que es tiempo de lluvias, yo no, digo, claro, si usted puede, ajá, sí, ese es el bastoncito.
Ujú. Sí, hermanito, con eso se puede trabajar. Exacto. Muy bien, Temastiani. Sí, hermanito, ¿no? A veces creemos o queremos entendernos que tal y como dice, así lo debemos de hacer, pero podemos crear nosotros, acuérdense, que nosotros somos agua y nos vamos adaptando también, ¿no? Ahí tenemos los Poposh Comics para los que quieran. Igual le pedí que no me los pintara nada, yo se los pintaría, se los personalizaría para que ustedes trabajen con ella, ¿no? Bien, hermanita Ale, la escuchamos. Hola, Temastiani, hermanitos. Yo tengo una duda, Temastiani. Ujú. Porque aquí en la lámina dice que nunca se debe prender el poposhcomil con el aliento. Pero yo he visto y hasta donde sé, pues siempre estamos como que dándole nuestro aliento para intensificar incluso el humito en el poposhcomil. Entonces me surge la duda, ¿nunca se debe usar el aliento para este trabajo solamente o en general para todo? Sería para este trabajo más que nada. Ok, Sí, correcto. sí. Porque al momento de iniciar la ceremonia abrimos portales y es como darle parte de nuestra energía de la vida. Ahora, en otras ceremonias, pues es como un pago que le damos como un medio de comunicación con el abuelito Huehueteo, que es el abuelito fueguito, ¿no? Incluso algunos hasta agarran y para enviarle el humito. ¿Por qué? Porque al momento de soplarle, lo que estamos haciendo es, le estamos enviando nuestro mensaje, lo que tenemos acá, le hablamos, le enviamos, es un puente. ¿Sí, hermanita? Correcto. Tlazohcamati, Temastiano. ¿Qué mano, Gritzin? Sí. Herman Cuautlio Celo, hermanita, la escuchamos. Gracias, Sebastiani. Bueno, sí, yo le había encargado un poposcomil, precisamente porque ya nos había comentado que había una abuelita que los hacía. Sí, sí le encargo uno para mí y si me lo puede personalizar también, este, para que pues me diga también cuánto va a ser y bueno, poder juntar este, el costo. Y bueno, no sé, bueno, usted sabe que si me lo va a personalizar sería con mis energías, ¿no? O sea, en este caso, Cuautli y Ocelos, Sí. que Sería son Cuauhtli o Celot, y claro que tiene que llevar Tlaloc. Tlaloc y sí, que son las energías que me determinó la vez que me hizo mi tonali. Sí, 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 me acuerdo muy bien, hermanita. La Ajá, última vez que nos reunimos, ya le explicamos más sobre su tonal y sobre la energía que sí. usted porta como Cuauhtlicocelo, que es parte de su trecena. ¿Ah? Sí, Entonces hermanita, le entonces, encargo, Sebastián. sí, anotado, hermanita, entonces, bien. Hermanito Salvador, lo Gracias. escuchamos. Quema, quema. Sí, nada más ahí una pregunta al compañero Alberto. ¿Cómo se llamaba Lázaro Cárdenas antes en Purépecha? ¿Cuál era su nombre Hermanito, original? hermanito Alberto, por ahí se nos escucha. Sí, temas, pero el nombre original que tendrían los llanitos. En Purépecha no lo sé decir, pero son los llanitos, porque ¿Los qué? la ciudad, los llanitos. Sí, yo No, investigué un poco en relación a la historia de aquí, que fue conquistada esta parte por los italianos, no fueron españoles, fueron los italianos y hicieron haciendas. Y esta parte, este terreno era un terreno fangoso, pero había unos llanitos. Entonces, ese era el nombre, este,
¿No pues recuerdas que se originario. llamaba Tangancítaro? Tangancítaro. No, Tangancítaro está cerca de Uruapan, lo que es la parte de que le dicen tierra caliente. Ok, Esta parte que gracias. le estoy nombrando es en la costa. Sí, en la costa. Gracias. Qué más? Sí, hermanito. Bueno, Matlactlihuanse, Atl. Hermanita Once Agua, ¿la escuchamos? Sí, Tlapoyowalti, Temastiani, Nognisin. Bueno, lo voy a llevar, Pues hermanita. igual misma petición que estaban haciendo los hermanitos del Poposhkomi, Temastiani, encargarle uno y también ver lo de la ofrenda. Y bueno, pues yo soy agua. Yo soy agua Ujú. ya por mi tonal, mi nahual es el ocelotito, pero en la trecena tengo a Kiawitl y tengo a Tlaloc. Entonces, creo que para este trabajo, quizá más que en el nahual, a lo mejor mi tonal y mi trecena, ¿no? Las energías de mi trecena, porque le digo que en la trecena tengo a Kiawik y como regente a Tlaloc, y bueno, mi tonal es Matlacli Huanceacl, pura agua. Sí, sí. Sí, hermanita. Entonces, anotada para que ya vayamos trabajando en sus herramientas y lo más pronto que nos reunamos, que se los llevamos o no sé, lo enviamos por paquetería, ya nos pondríamos de acuerdo, hermanita. ¿Qué ¿Sí? matemastiani? Tlazocamati. ¿Qué mano, Inetzen? Hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Temastiani, Wally Yuwaltin, Coli, ole, nada no, más Inetzen. para acotar, he estado levantando la mano, pero tengo problemas con la señal Ujú. y a veces me conecto en la computadora y después en el celular, por eso es que no había podido. Nada más para acotarles a los hermanitos que esa vez que usted está comentando de las nubes en el Huitzilin, fue cuando sucedieron muchas cosas, muchos accidentes, porque yo me regresé ya tarde y sí recuerdo que íbamos a empezar la ceremonia y estaban las nubes muy fuertes. Bueno, venían para acá y sí lo observé a usted que empezó a hacer movimientos y pues realmente yo dije, pues no, 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 no creo que si viene la tormenta se vaya a ir hacia un lado. Y pues la sorpresa fue que hicimos la ceremonia, nos dejó hacer la ceremonia y cuando terminamos la ceremonia, si usted recuerda, empezó a llover un poquito y después arreció y ya cuando terminamos, que nos fuimos algunos a casa porque algunos teníamos que venir, nosotros se quedaron. Pues yo en la carretera vi muchísimos accidentes, árboles caídos, los ríos desbordados y este, las, o sea, los cerros se deslavaron en la Toluca y aún todavía hay unas partes donde no han quitado esa tierra ni esos árboles. Ya van como 3 años, ¿no? Tres, sí, Sí. 3 años. Y pues yo me quedé sorprendido porque ahí en el Huitzilin nos dejó trabajar y, y y pues ya que me regresé yo como a las 10 de la noche, pues estuvo muy fuerte la lluvia todavía, había estado desde temprano y ahí en el Huitzilin no hubo lluvia, no hubo gran lluvia hasta que terminamos la ceremonia. Entonces, pues sí, para acotarles ese conocimiento y a mí me dejó muy marcado por todo lo que pasó en la carretera. Inclusive la hermanita Ana que se quería ir y yo le dije, pues yo la dejo en San Bartolo, pero le digo, ya de ahí para allá ya no va a agarrar este buen transporte, mejor quédese y mañana se va temprano. Y sí fue cuando hubo muchos accidentes y muchas catástrofes por culpa
de Tlaloc. No, de Tlaloc no, de la lluvia. Y por eso lo tengo muy bien presente, Temastiani. Y pues le reconozco ese poder, esa voluntad de hacer movimientos. Tlazocamati, Temastiani. ¿Qué mano, Ignitzim? Sí, en verdad, hermanito, pues es cuestión de conectarnos, ¿no? Y de trabajarlo y practicarlo. A veces decimos, es que para mí eso es imposible, yo no lo puedo lograr, pero también está en que nosotros estemos seguros, ¿no? Sí, Otra de las cosas que nosotros debemos de estar preparando ya para esta protección de nuestro machetito, ¿verdad? Que vamos a bañarlo con agua de sal, como decía el hermanito, ¿no? Vamos a bañarlo, a limpiarlo para poder empoderarlo, ¿sí? Utilizar también un sombrero. Estamos haciendo aquí nuestra ceremonia, pero por acá ponemos nuestro machetito, nuestro sombrero, pero justamente para este tipo de prácticas, ¿no? Este tipo de ceremonias. ¿Por qué? Porque no todos pues les gusta que nosotros hagamos estas ceremonias y hay algunos que también saben, que también conocen y pues nos pueden obstaculizar nuestro trabajo. Por eso la función de este machete es ponerlo en la tierra donde estamos trabajando, ponemos en la tierra, de ahí le ponemos nuestro sombrero. ¿Para qué? Para que las energías cuando lleguen y quieran, ¿verdad? Hacernos daño a nosotros, van a ver nuestro sombrero y lo van a oler el sudor que nosotros excretamos al caminar, al sudar, pues se corten solitos, ¿no? Los atrape el machetito y eso haga, pues que no nos llegue ese daño que quisieran hacernos a nosotros, ¿no? Es importantísimo, hermanitos, que nosotros en estas ceremonias sagradas se utilice nuestro sombrero. De preferencia, creo que la mayoría ya tiene este sombrerito que es de palma, tiene las puntitas de palma. Esto nos sirve, ajá, como ese sombrerito, ¿sí? Recuerden que el sombrero, estas puntitas, si nosotros nos vamos en un lugar donde corre el aire libre y callamos mente, corazón y todo el ruido de nuestro ser, podemos conectar el aire con esas palmitas, ¿no? Estas palmas que están salidos es lo que hace que vibremos con el aire y entendamos el mensaje. Claro, no en el primer intento, no, ya me voy a ir a conectar y voy a hacer, no, a veces hay que tenernos a nosotros mismos un poco de paciencia y poder conectar con aquello que nosotros estamos vibrando. ¿Y para qué? Pues para encontrar respuestas, ¿sí? Para poder trabajar esta parte que le decimos nosotros, el Ishpetlanilistli, la conexión. A veces tenemos esas dudas, esas preguntas en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro caminar. Y decimos, ¿cómo puedo encontrar yo esa respuesta? Para eso nos podría servir nuestro sombrerito y ponérnoslo, ¿no? Y estar en esa conexión. Hay cosas, las respuestas nos llegan así, miren, de manera rápida. Dices, sí, sí, ya entendí, pero ahora esto que me acaba de pasar, ¿cómo lo explico con palabras? ¿No? A lo mejor yo sí encontré la respuesta, pero ¿cómo le explico a la otra persona que ya entendí, que ya comprendí? No, pero yo lo que sí les puedo decir, y los entiendo, que algunos hermanitos me dicen, oiga, a mí sí me pasó algo interesante, encontré respuestas, pero no sé cómo expresarlos, esas respuestas tan sutiles que me llegan, que me han llegado. Les digo.
No es necesario, hermanito, que lo expliques con palabras. Con que tú hayas comprendido y entendido, es más que suficiente, ¿sí? Porque si empiezas a buscar palabras, frases para explicarlo, pierde su esencia, ¿sí? Lo que sí puedes compartir es decir, es que yo me senté, me puse mi sombrero y estuve haciendo esta respiración o moviendo mis manos o no sé, eso sí lo puedes decir para que la otra persona, si quiere experimentar eso que tú experimentaste, lo pueda hacer. Pero también le puedes advertir, no en el primer intento lo puedes lograr, o a lo mejor sí en el primer intento. Tal vez yo lo intenté 20 o 40 veces y tú en el primer intento dices, ahí está. Y sí me he encontrado así hermanitos que dicen, con una sola vez que intenté, lo logré. No, pues qué bueno. ¿No? Entonces, nuestro cerebro, nuestro pensamiento, nuestros cuerpos funcionan de manera distinta y eso hace que, pues, no aprendamos casi en el mismo momento, en el mismo nivel, ¿no? Y no con eso quiere decir es que yo no sirvo para esto, no. Es que el momento va a llegar y vas a empezar a comprender y a entender todo este trabajo. ¿Sí, hermanitos? Entonces, estas son las herramientas básicas que sí o sí debemos ya de conseguirlo para poder hacer nuestras prácticas. Recuerden, 4 clases en Zoom y 4 clases ya en las prácticas. De ahí las siguientes clases, en cada veintena, ¿saben qué? Tal fecha vamos a ir a hacer nuestra ceremonia. Ahí donde viven ustedes, ahí en su altar o en su montañita, en su espacio sagrado, hacen la ceremonia, ¿sí? Bueno, tenemos, dice, es de vital importancia usar un sombrero de palma con puntas para conectar con el viento. Y bueno, como ustedes pueden observar, he aquí pues un abuelito que se encarga de hacer los sombreros de palma, ¿no? Son un tejido que aquí las manos están tejiendo y pues él está, incluso es una práctica que se ha hecho, es un tejido, le llaman ellos, ¿no? Las manos aquí están tejiendo, pero aquí te está platicando un relato, te está platicando algunas anécdotas. Y aquí lo importante es que tú estés ahí sentadito escuchando la anécdota, pero también memorizándolo, ¿no? Porque solamente es así que nos presentan los abuelos su enseñanza. Ellos no dicen, a ver, en esta presentación es esto y esto, no. El aprendizaje es diferente con ellos. Llegas y si te va bien, empiezas a platicar, te empieza a contar relatos, como hace ratito que les conté, como los relatos que les he estado enviando y grabando, espero que les sean de utilidad. Son para reflexionar, para pensar, porque así se transmite el aprendizaje con los abuelitos, ¿no? Escuchas, dice, bueno, de aquí, ¿qué puedo yo aprender? ¿Qué querrá decir con esta frase? ¿No? Como el perrito que le dicen que es libre, pero está encadenado. ¿No? Varios igual y nos estemos identificando con ello, máxime los que trabajamos para un patrón. Pero bueno, pues ya nos tocó. Lo más importante también es reflexionar en eso con esos cuentitos, hermanitos. Las, la palabra florida, las plegarias, están referidos al día, si ustedes se han dado cuenta. El del día de hoy puse en náhuatl y español. ¿Con qué finalidad? Para que ustedes se aprendan algunas de estas frases. Algunos pueden decir, no, es que son poemas, son plegarias,
son plegarias para el día, ¿no? Pero bueno, hermanitos, estas son las herramientas básicas, ¿sí? Que sí hace falta más. Bueno, algunos son copal, tabaco, agua. Ya en la próxima clase, hermanitos, que sería el día viernes, ya les anticipo, ya debemos de tener nuestro sal, agua de mar, piedritas como grava, los que hacen en la construcción de esos, pues debe ser las piedritas de río, al menos una cubetita, cal con tabaco, una plantita de ahuehuete o de sauce. ¿Qué más? Ya el procedimiento yo les estaría yo compartiendo para el día viernes de esta semana, porque ya completaríamos 3 clases, nos faltaría una clase para el día martes, ya que para los que nos vamos a concentrar el día 25 en Huitzilin, haríamos nuestro siembra de agua y también haríamos una ofrenda para la cruz que ya tiene el abuelito Nahuizipacli en su calpuli, ¿no? Que tiene todo un significado anahuaca, ¿sí? Como guardián de ese lugar. Y por honor y respeto se le debe de honrar. No es la cruz católica, no. Sí. Bien. Hermanito Salvador, ¿lo escuchamos? Sí, Temastiani, le encargo yo un sombrero de puntas, de favor. Sí, hermanito. Yo se lo consigo con un hermanito que tenemos por acá y se lo conseguimos. Sí. Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo. Por favor, les voy a pedir ese enorme favor encarecidamente que estas frases, porque les comparto una frase de acuerdo al tonal, la plegaria de acuerdo al tonal, un relato de acuerdo al tonal, Mashoch Poncayo, de acuerdo al tonal, son 4 cosas. Uno, compartan con todos los que crean que sea de su interés. 2, repasen esas frases. 3, lean y traten de interpretar qué mensaje, qué enseñanza nos dan cada una de las frases, cada uno de los cuentos, ¿no? Como por ejemplo, el Mashoch Poncayo del día de hoy decíamos, volar y abrir nuestra percepción. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Bueno, entonces, estamos en ese entendido. Si no hubiera otro asunto que tratar, terminamos la clase y les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya mañana nos toca escuchar la clase con el abuelito Metoshli y ahí nos estaríamos saludando y los saludo yo en la mañana enviándoles la información. Voy a tratar de adelantar esta información antes de las 6:45 para que ya lo tengan y mañana nos toca con Chiknawi Cuautli. Teotlapalehuiquetl, Xipetotec. Mañana nos toca con el día 9, Águila, regente protector, el que cambia de piel. Timoitasque no igniwan. Timoitasque Ya va, Temastiani. los socamati. Temastiani, Timoitasque no igniwan. Más Socamatini.